pues para acá, ¿verdad? Al tema. Ahora sí, hola otra vez. Y pues hemos estado estudiando Génesis y ahí, ¿verdad? Pues el Señor nos ha enseñado cómo es el principio, ¿verdad? Y cómo el Señor ha obrado con sus grandes obras, ¿verdad? Pero vemos también cómo el hombre la ha regado, cómo el hombre, ¿verdad? Se ha tratado de esconder y vemos, ¿verdad? Que el pecado siempre ha traído una separación, aunque Dios siempre ha querido restaurar, el Señor siempre ha querido obrar, ¿verdad? En salvación, pues siempre, ¿verdad? El hombre trata siempre de correr. Así que pues vamos a poner esta palabra en manos del Señor, ¿verdad? Para que Él sea el que guíe, para que el Señor sea el que nos traiga revelación y su enseñanza que produce vida, ¿verdad? Pues vamos a orar. Dios, gracias por esta palabra, Señor. Gracias por tu enseñanza, mi Señor, que siempre la traes a tiempo, Padre. Ponemos este estudio en tus manos, Padre. Háblanos, pon paz en nuestro corazón, Señor, que seas tú hablando a nuestro espíritu, a nuestro corazón. Ponemos nuestros oídos abiertos a ti, Señor, atentos a tu palabra, Señor. Quita todo aquello que estorbe, Señor, y rodéanos de tu paz para que podamos escuchar tu voz. Que no haya nada, Señor, que perturbe, que no haya nada, Señor, que nos robe esta palabra, Señor. Gracias, Padre, te bendecimos y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pues ahí nos quedamos, ¿verdad? En Génesis, vamos a seguir con el estudio. Y ahí en Génesis 4, el pastor nos enseñaba, ¿verdad? Ahí se quedó en el versículo 16. Pero vamos a repetir el versículo, ¿verdad? Nos vamos a ir de versículo en versículo, vamos a ir leyendo y ahí desmenuzando, ¿verdad? Para poder tener la enseñanza de este estudio. Y dice ahí en el Génesis 4:16, dice, ¿verdad? Salió pues Caín de delante de Jehová y habitó en tierra de Nod, al oriente de Edén. Y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc y edificó una ciudad y llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo, Enoc. Y a Enoc le nació Irad, e Irad engendró a Mehujael, y Mehujael engendró a Metusael, y Metusael engendró a Lamec. Y Lamec tomó para sí 2 mujeres. El nombre de la una fue Ada y el nombre de la otra Sila. Y Ada dio a luz a Jabal, el cual fue padre de los que habitan en tiendas y crían ganados. Y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta. Y Sila también dio a luz a Tubal-Caín, artífice de toda obra de bronce y de hierro. Y la hermana de Tubal-Caín fue Naama. Y dijo Lamec a sus mujeres, Ada y Sila, oíd mi voz, mujeres de Lamec, escuchad mi dicho, que un varón mataré por mi herida y un joven por mi golpe. Si 7 veces será vengado Caín, Lamec en verdad 70 veces 7 lo será. Pues vamos a ir ahí a dejarlo aquí, ¿verdad? Pero vamos a ir desmenuzando cada versículo. Y dice, ¿verdad? Ahí en el 4:16, ahí empezó todo, ¿verdad? Empezó otra vez pues la maldición. Podemos ver cómo dice que Caín salió de la presencia de Dios. Y dice que se estableció en Nod. Y ya nos enseñaban, ¿verdad? Que Nod pues significa errante. Y aquí, ¿verdad? Vemos cómo Caín sale completamente de la presencia y ahí es otro error, ¿verdad? Ya vimos cómo Adán y Eva fueron
echados de la tierra del Edén, ¿verdad? Y vemos otra vez cómo Caín, cuando fue desechado de la tierra, vemos cómo él, pues realmente se sale de la presencia del Señor. Y ahí en el 17 dice, ¿verdad?, que conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio luz a Enoc. Y dice que le edificó una ciudad y llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo Enoc. Y aquí, para aclarar, no se trata de Enoc, el que Dios, ¿verdad?, se lleva. No está hablando de ese Enoc, sino que habla ahora de la raíz de Caín, ¿verdad?, de su descendiente de Caín. Y dice, ¿verdad?, aquí que Caín conoció a su mujer. Y simbólicamente, ¿verdad?, acuérdense que la Biblia siempre es algo simbólico, y dice que simbólicamente Caín se empezó, ¿verdad?, a ocuparse de la carne. Acuérdense que la mujer, ¿verdad?, muchas veces representa tanto la carne como la iglesia, ¿verdad? Pero en este caso dice que como Caín se fue de la presencia de Dios, ¿a qué se empezó a dedicar? A su carne. Entonces, simbólicamente nos enseña, ¿verdad?, que Caín empezó a ocuparse de su carne. Y ahí en Romanos 8:6 vamos a ver, ¿verdad? Ya hemos estado meditando en esta palabra, ¿verdad?, que los que se ocupan de su carne, pues es para muerte, ¿verdad? Y ahí dice en Romanos 8:6, lo vamos a leer, dice: porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Entonces aquí nos dice, ¿verdad?, que ahí cuando él empezó a ocuparse de la carne, dice que concibió a Enoc. Y era lo que les decía, ¿verdad? No habla del Enoc, aquel que agradó al Señor. No, aquí concibió a un Enoc, que el nombre significa iniciación. Y aquí nos simboliza, ¿verdad?, la nueva ciudad donde Caín iba a tratar de atenuar su maldición. Acuérdense que ya el Señor había dicho, ¿verdad?, que Caín pues iba a cargar con maldición, ¿verdad? Entonces, aquí él sale de ahí, de la presencia del Señor, y dice que él empezó a fundar esta ciudad, que lo puso, ¿verdad?, como el nombre de su hijo, pero su hijo significa iniciación. Y aquí vemos lo que siempre el hombre tiende a hacer. Dice, ¿verdad?, que el hombre siempre tiende a ocultar su pecado, ¿verdad? Quiere ocultarlo también a su manera, quiere ocultarlo a su forma, ¿verdad?, a su propio esfuerzo. Y nos dice aquí que él quiso atenuar esta maldición. Yo creo que dijo, ¿verdad?, pues me voy y ya se olvida, ¿verdad?, la maldición, se olvida y vamos a apaciguar aquí el asunto, ¿verdad? Entre más lejos me vaya, ¿verdad?, a lo mejor y se me atenúa la maldición, pero no, ¿verdad? Aquí vemos lo que el hombre siempre trata de hacer, es huir de la presencia del Señor a nuestro propio esfuerzo, ¿verdad?, a escondernos. Y aquí dice, en el 18, y a Enoc le nació Irad, e Irad engendró a Mehujael, y Mehujael engendró a Metusael, y Metusael engendró a Lamec. Yo aquí dije, híjole, el pastor me dejó los más raros, los versículos más raros, pero no, ¿verdad? El Señor siempre nos enseña cómo a través de las generaciones, cómo el significado de los nombres nos habla la palabra. Y aquí nos dice, ¿verdad?, que Irad fue pues hijo de Enoc. Fíjense lo que significa Irad. Irad significa asno salvaje que corre. Entonces vemos cómo Enoc engendra, ¿verdad?, a un asno salvaje. Híjole. Ahí, ¿verdad?, vemos cómo el hombre trata de correr,
El hombre está en rebelión, ¿verdad? Porque no vemos si de por sí, ¿verdad? Los burritos son burros. Y ahora vemos, ¿verdad? Un burro salvaje, pues peor, ¿verdad? Entonces vemos cómo las generaciones se van torciendo. Y dice ahí, ¿verdad? Que Irad engendró a Meujael. Y el significado de Meujael es herido por Dios. O sea, que había un resentimiento contra Dios. Que ahí, ¿verdad? Estaba esa molestia, ese enojo. Pero vean cómo la generación, ¿verdad? Y no está muy lejos de lo que estamos viviendo porque vemos tanta gente resentida contra Dios. Y no me van a dejar mentir, ¿verdad? Que vemos, no, que yo no creo en Dios, yo estoy enojado con el Señor, ¿verdad? Su rostro se vuelve en contra de Dios. ¿Por qué? Porque están enojados contra Él. Por una cosa u otra siempre culpan al Señor, ¿verdad? Hasta por los mismos pecados que ellos hacen, le echan la culpa al Señor, ¿verdad? Es que tú, Dios, ¿verdad? Vuelven su rostro contra Él. Tú lo permitiste, tú dejaste, pero no vemos que detrás de todo eso hay una gran maldición que nosotros mismos hemos abierto. Entonces vemos ahí cómo las generaciones se van torciendo. Y dice que Meujael, ahí, ¿verdad?, engendra a Metusael. Aquí el significado no está tan feo, ¿verdad? Porque dice que significa hombre de Dios. Como que ahí ya así como que dijeron, no, pues ya para apaciguar, ¿verdad? Le pongo un nombre bonito, hombre de Dios. Pero la cosa es que Metusael engendra a Lamec. Y Lamec significa vigoroso o gustador. Pero este Lamec que nos habla no es el papá de Noé, no es, ¿verdad? Este es otro Lamec. Entonces vemos, ¿verdad?, que ese Lamec que significa vigoroso, este vigor lo usó para mal. No lo usó, ¿verdad?, para las obras del Señor. Usó esa fuerza, ese poder, esa energía, ¿verdad?, así de ¿qué voy a hacer? Eso lo usó para mal. Y ahí en el versículo 19, vamos a volver a leerlo, dice que Lamec tomó para sí dos mujeres y un camino. Y dice aquí, ¿verdad? Imagínense, este es el primer caso de poligamia en la Biblia, ¿verdad? Que nos habla de que él usó ese vigor para mal. Y ya nos han dicho, ¿verdad? Si con una, ¿cómo les anda, verdad? Ahora imagínense con dos. Y fíjense aquí la cosa, la cuestión, cómo se van torciendo las generaciones, porque él empieza con encabezó, ¿verdad? Ahí a los cainitas, a los hijos de Caín, ¿verdad? Esa rebelión contra lo que Dios había establecido en el matrimonio. Y si nos regresamos tantito ahí a Génesis 2:24, nos dice, ¿verdad?, el Señor, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. No nos está hablando de que se iba a unir a sus mujeres. ¿A cuántas dice? Pero una, ¿verdad? El Señor da una mujer, ¿verdad? Si no, pues hubiera hecho 2 Evas, 3, 4, ¿verdad? Pues ahí, ¿verdad? Que la Dan le dé vuelo a la hilacha, pero no. Simplemente le hizo una Eva. Entonces aquí dice, ¿verdad?, que Lamec fue el hombre que empezó a torcer esto, ¿verdad? Empezó a ir en contra de lo que Dios mismo había establecido, para que vean que las generaciones se tuercen y se tuercen. Nunca el pecado se va a quedar, hay un pecadito, ¿verdad?, una mentirita. No, el Hijo potencializa, ¿verdad?, las iniquidades. Y vemos aquí cómo se va potencializando, ¿verdad?, que hasta el grado que tomó 2 mujeres para sí.
Y aquí vemos, ¿verdad? A las mujeres estas bien a gusto, ¿verdad? El nombre de una es Ada. Ahí nos dice, en el versículo 19, nos dice que el nombre de la una fue Ada y el nombre de la otra, Sila. Fíjense cómo aquí el nombre de Ada significa placer, significa belleza, significa adorno. Y el nombre de la otra dice que es Sila, y esto significa sombra. Entonces, imagínense, empezó el hombre a buscar placer en la comodidad de lo oculto. Porque podemos ver, ¿verdad?, que el que habita bajo el abrigo del Altísimo, ¿verdad?, dice que ahí vamos a estar en su sombra. Es una sombra que te cobija, es una sombra que te da seguridad, comodidad, es donde el Señor te protege. Pero aquí fuera del Señor no estaba buscando esa sombra que bendice, esa sombra que cobija. Él estaba dándole vuelo a la hilacha, al placer, a la comodidad, estaba en lo oculto, ¿verdad? Él prefirió estar haciendo lo que va en contra del Señor bajo su comodidad, bajo su placer. Entonces aquí vemos cómo el Señor, ¿verdad?, siempre que establece algo, ¿qué es lo que pasa? Siempre que el Señor establece algo, el hombre siempre trata de torcerlo. Gracias. Siempre trata de torcerlo. Y vemos que el hombre siempre tiende a buscar placer, a buscar su comodidad, a buscar lo que a él le agrada. Entonces, dice, ¿verdad?, que también vamos a observar cómo estas dos mujeres, pues destruyen, ¿verdad? Ellas empezaron a, pues se dieron, ¿verdad?, a quebrantar también la ley del Señor, y porque ellas, ¿verdad?, sabían que el Señor había establecido uno, ¿verdad?, para el matrimonio, solamente de a una. Aquí vemos, ¿verdad?, que ellos comenzaron con esa poligamia, y aquí ellas también se dieron a quebrantar la ley del Señor. Y vemos también, ¿verdad?, cómo dice que el significado de la una es belleza, es adorno. Y aquí nos dice que estas mujeres, fíjense, presten atención. Siéntese, hermana, ponga atención, no se mueva. Dice, ¿verdad?, que buscaron más la belleza externa, destruyendo la capacidad que Dios nos dio para ganar a nuestros maridos por nuestra conducta y nuestro carácter, que menciona ahí en Primera de Pedro 3, 1, 4. Fíjense cómo el buscar, Primera de Pedro 3, 1 y 4. Fíjense, escúchenle. Asimismo, vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen en la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de gran estima delante de Dios. Aquí no quiero satanizar, ¿verdad?, que la belleza, que el arreglo, ¿verdad?, porque a mí me encanta maquillarme y a mí me encanta peinarme. Entonces, nos encantan algunos, ¿verdad?, les encanta traer sus collarcitos y todo eso. Yo no soy de collares, pero de vez en cuando me deschongo. No quiero satanizar esto, pero las mujeres tendemos muchas veces a ocuparnos más
de lo físico, ¿verdad? De la apariencia, y estamos tan preocupadas, ¿verdad? Porque que ya la arruga, que ya la cana, que ya esto, ¿verdad? Que la ropa, que queremos vernos bonitas para el esposo, que nos preocupa, ¿verdad? Nuestra apariencia. Y aquí nos dice, ¿verdad? Que no está mal que te arregles, está excelente que te des ahí un zarpazo de tigre, ¿verdad? Está bien, pero lo que está mal es que le pongamos mucho más tiempo y más empeño a esto que buscar embellecer el espíritu, ¿sí? Porque muchas veces le entramos a la dieta, le entramos al gym, le entramos a todo eso, ¿verdad? Y damos más tiempo de lo que le damos al espíritu en la presencia del Señor. Entonces aquí nos está diciendo, ¿verdad? Que estas mujeres era lo que estaban, ¿verdad? Con su belleza, adornándose para tener a su marido contento, pero se olvidaron completamente de la presencia del Señor. Y esto, ¿verdad? No nos tiene que pasar a nosotras. Nosotras tenemos que buscar más la presencia del Señor que lo físico, ¿verdad? Arréglate, sí, está bien, ¿verdad? Ponte la pestaña, lo que quieras, pero ten tu tiempo con el Señor. No descuides tu tiempo, no, ¿verdad? Porque eso es lo que más habla, ¿sí? De tu conducta, porque aquí dice, ¿verdad? Que sea más el interno en el corazón, un espíritu afable y apacible, ¿verdad? Ese carácter de Cristo es lo que va a enamorar a cualquiera, bueno, no estamos hablando de cualquiera, ¿verdad? A tu esposo, ¿verdad? A tu esposo va a enamorarlo, lo va a atrapar. No tenemos que preocuparnos por nuestra apariencia física, hay que cuidarnos por salud, pero tenemos que empeñarnos en buscar más la presencia del Señor. Eso es lo que más cuenta, es lo que más vale. Y era lo que estas mujeres, obviamente, ¿verdad? Dejaron la presencia del Señor, quebrantaron la ley también y pues obviamente, pues se dieron también a la carne. Empezaron ellas a buscar más sus propios deleites y sus propios, ¿verdad? Lo que les convenía a ellos. Entonces, que esto no nos pase, ¿verdad? Mujeres, necesitamos dar ese testimonio, ¿verdad? A aquellos maridos que todavía no están en la iglesia o que están, pero como que si no están, ¿verdad? Tenemos que seguir nosotros siendo ejemplo de un carácter apacible, de una conducta respetuosa, de una conducta amorosa. ¿Sí? ¿Hasta aquí vamos bien? Sí. Bueno, entonces vemos ahí, vamos a seguir leyendo ahí en el versículo 20 al 22, que aquí nos habla, ¿verdad?, de la generación ahora de Lamec. Sí, ¿verdad? Sí, de Lamec. Y dice ahí del 20 al 22 que Ada dio a luz a Jabal. Y ahí nos vamos a detener poquito porque quiero decirles que Jabal significa líder. Y aquí nos dice, ¿verdad?, que Jabal fue padre de los que habitan en tiendas y crían ganados. Entonces vean cómo él era un líder nato, ¿verdad?, que inventó las tiendas y que fue ganadero. Él se dedicó a esto, ¿verdad?, a andar ahí con las vacas y con todo eso. Fue el primer ganadero y que inventó las tiendas, ¿verdad?, porque andaban de un lado para otro. Entonces él empezó a hacerse esas casitas, ¿verdad?, esas tiendas. Y aquí nos dice, vamos a pasar ahora al nombre de su hermano. Ahí en el 21 dice que su hermano se llamó Jubal y dice que fue el padre de todos los que tocan arpa y flauta. Entonces Jubal, fíjense, significa corriente, no es corriente de, ay, qué chafa, no. No es corriente de chafa, es corriente de un arroyito, ¿verdad? De un agua que lleva poquita agua. Y dice, ¿verdad?, que inventó los instrumentos de cuerdas y de viento.
Ahí nos deja así como de, no inventes, ¿verdad? Qué talentoso, ay, vean todo lo que hicieron, ¿verdad? Y vamos a ir ahí en el 22. Dice que Sila también dio a luz a Tubal-Caín. Y dice que él era artífice de toda obra de bronce y de hierro. Y la hermana, bueno, ahí vamos a pararle poquito. Tubal-Caín significa especias de Caín. Dice, ¿verdad?, que simbólicamente sazonó y mejoró, por así decirlo, mejoró la obra de Caín, ya que él era herrero y fíjense qué hizo. Ayudó a fabricar armas. Ya sabrán para qué, para darle más duro al vecino, ¿verdad?, que se pasaba y entonces vemos ahí cómo simbólicamente, pues él, ¿verdad?, dice que sazonó esa iniquidad que traía su descendiente Caín. ¿Qué hizo Caín? Pues echó al plato al Abel, ¿verdad? Y ahí vemos cómo ahí toda la iniquidad se empezó a esparcir. Y vemos cómo estos hombres, ¿verdad?, podemos decir, no inventes, estos hombres tenían tantos talentos, vean todo lo que inventaron y fueron pues esos talentos desperdiciados totalmente. Y qué triste, ¿verdad?, que estos hombres desperdiciaron estos talentos tan grandes que el Señor había puesto en ellos. Y si se fijan, cada uno tenemos talentos, el Señor nos ha dado dones y a veces tristemente se desperdician por vivir en la carne. ¿Cuántos no hay, verdad, aquí en la iglesia que cantan hermoso, que tocan algún instrumento, que hacen, verdad, que tienen gracia para, a lo mejor para danzar o a lo mejor para hacer tantas cosas, pero ¿qué hacen? Sus talentos los rinden al mundo, los talentos los rinden a su carne, ¿verdad? ¿Por qué? Porque pues es que no me quiero comprometer, es que no, llegar a alabanza, ¿verdad? Y que no, y luego Siria, que nos regañe o lo que sea, ¿verdad? O la danza, ¿verdad? Que también es disciplina, no, es que, y prefieren dar todos sus talentos al mundo. Y eso es lo triste, ¿verdad? Que empiezan a rendir todos sus talentos al mundo y no quieren servir al Señor. Y esto es algo triste, ¿verdad? Porque estos hombres realmente fueron hombres líderes, hombres natos, ¿verdad? Que tenían visión, tenían grandeza, pero todo se vino abajo. Todo se vino abajo por no rendir esos talentos, por estar huyendo, por estar escapándose, por ir en contra de lo que Dios establece. Pues tristemente esos dones, esa inteligencia, ¿verdad?, todo se va a la basura. Y podemos ver, ¿verdad?, cuántos hombres y mujeres tan inteligentes hay en el mundo, que esa inteligencia se queda en la nada, ¿sí? Hubo ahí un hombre muy inteligente, ¿verdad?, que estaba casi como vegetal, no me acuerdo cómo se llama, pero estaba en, ¿cómo? Stephen Hawking, algo así. Y luego le digo al Edgar que me dé clases de inglés. Entonces, ese Stephen, ¿verdad?, siempre estuvo en contra de Dios. Yo no sé qué tanto traía en su corazón, ¿verdad? Estaba tan resentido, pero vemos cómo este hombre tan inteligente desperdició, ¿verdad?, tanta inteligencia, tanto inventos. Vemos ahí que de nada sirvió, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el día que mueres, ¿a dónde se va todo? Se pierden de la presencia del Señor y se van a una eternidad fuera de Él, ¿verdad? Qué triste. Estos hombres también, ¿verdad? Ellos desperdiciaron completamente todos sus talentos. Y eso que no te pase a ti, hermano. No, que no te pase, ¿verdad, hermano, hermana? Hablo a los dos, ¿verdad? Que no te pase a ti. Si tú tienes un talento, entrégaselo al Señor, ¿verdad? Entrégaselo. Cuando nos bautizan, cuando somos bautizados, el pastor nos hace mención, ¿verdad?,
que si estamos dispuestos a entregar todos nuestros talentos, nuestros dones, ¿y qué decimos cuando nos van a sumergir? Sí, y ahí nos hundimos, ¿verdad? Entonces, pero tú decides por ti mismo a entregar todos tus talentos, todos tus dones para servir al Señor, pero que sea cierto, ¿verdad? Si tú, ¿verdad? Si el Señor ya te está llamando para servir en un ministerio, que tú sabes que tienes ese talento, no lo desperdicies, ¿verdad? Entrégaselo al Señor. Estos hombres pudieron haber hecho tantas cosas tan hermosas para el Señor, una grandeza, pero prefirieron ir en contra del Señor. Y vamos ahí, ¿verdad? Ahí en el 23 y 24, ya casi terminamos, no se me desespere, ponga atención, ¿verdad? Deje el quehacer, quédese sentadito, espérese al baño, hay tiempo, ¿verdad? Todavía. Dice el 23 y 24. Y dijo Lamec a sus mujeres, Ada y Sila, oíd mi voz. Mujeres de Lamec, escuchad mi dicho, que un varón mataré por mi herida y un joven por mi golpe. Si 7 veces será vengado Caín, Lamec en verdad 70 veces 7 lo será. Y a mí se me figuraba así como que traía un bigotote. No, pues sí. Cuando dijo este dicho, se me figuraba así como muy, muy macho. Y ahí retorciéndose el bigote. Pero vemos, fíjense, yo lo busqué en la traducción viviente y dice, se oye más feo que ahí. Dice ahí en Génesis 4, vamos a buscar la traducción viviente, aquí la tengo. Fíjense cómo dice, espérenme. Dice, cierto día Lamec dijo a sus esposas, Ada y Sila, les habló, viejas, vengan para acá, oigan mi voz, escúchenme, esposas de Lamec, maté a un hombre que me atacó, a un joven que me hirió. Si se castiga 7 veces a quien mate a Caín, el que me mate a mí será castigado 77 veces. Así como bien orgulloso, ¿verdad? De que yo me eché al plato a un hombre por ahí y también a un joven, ¿verdad? Así como diciendo, pues, vean la fuerza que tengo. Y todavía le habla a sus mujeres, ¿verdad? Miren, vengan. Bien orgulloso el hombre. ¿Cómo? Imagínense, y hay tanta gente así que está tan orgulloso y que lo presume su pecado que dice, mira, yo he tenido 4 amantes y no me han cachado. No, y eso es poco, ¿verdad? O que presumen tanto, ¿verdad? Que hasta ha habido hijos de Dios ya redimidos, ya se supone que ya limpios, que cuentan así como de qué tiempos aquellos, que anhelan así como que, fíjense que yo hacía esto y hasta parece concurso. No, hombre, hermano, eso no era nada. Yo fíjense que hacía esto y esto, bien orgullosos de lo que se hacía. Digo, a veces a mí si me preguntaran, me da vergüenza, me da vergüenza decir lo que yo era. Y a veces pues sí, ¿verdad? Que me preguntan, pues ahí les platico, ¿verdad? Pero no es nada de qué enaltecernos, ¿verdad? No es algo que nos cause orgullo. Y vean cómo este hombre, ¿verdad? Lamec lo estaba diciendo con tanto orgullo que se había echado al plato a 2, ¿verdad? Que al cabo, pues Caín, estaba protegido, ¿verdad? Pues estaba ahí, dice que Jehová puso señal para que no lo matase cualquiera, ¿verdad? Y pues él, yo creo, agarró ese dicho, ¿verdad? Ese es lo que el Señor había dicho, pero lo torció. Y yo pienso, yo estaba ahí pensando, dije, ¿cómo supo Lamec que eso se le había dicho a Caín? A lo mejor Caín también estaba así como muy orgulloso de que el Señor le había puesto señal y que hiciera lo que hiciera Caín, nadie lo iba a poder matar porque el Señor había dicho que no lo iban a matar.
Yo no sé, ¿verdad? Pero a lo mejor andaba de presuncioso también con esta maldición, ¿verdad? De diciendo, no, pues a mí nadie me mata, porque el Señor lo dice. Y pues de ahí, ¿verdad? Todos los ahí, los nietos, los bisnietos, ahí aprendieron con eso, ¿verdad? Con esa soberbia, con esa arrogancia. Y Lamec, ¿verdad? Sacó su bigotote y dice, pues yo también. Y si mi abuelo, mi bisabuelo, quién sabe, ¿verdad? Ahí dice, si él va a ser vengado 7 veces, pues yo 70 veces 7, más mucho. Entonces, fíjense cómo nos habla de la iniquidad tan terrible que es, cómo se va potencializando en las generaciones. Y dice, ¿verdad? Aquí que esta fue una generación que excluyó a Dios de tal manera que sus pensamientos estaban torcidos. Fíjense, vamos a ir a repasar Romanos 1:21. Vamos a ver, Romanos 1, ay, me salí. Dice, del 21 al 23, dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Entonces, dice ahí en el 24, nada más uno más, por lo cual también Dios les entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Y ya dice, ¿verdad? Ahí que ya cambiaron a Dios y que hicieron tantas perversidades, pero vemos cómo esto va en aumento. El pecado era lo que les decía, nunca se queda así. Y vemos aquí, nos enseña cómo esta fue una generación que fue la que pereció en el juicio del diluvio, fíjense. Y esta verdad, esta fue una generación tan perversa que fue creciendo y creciendo, pero si se regresan, ven a Caín tomando una mala decisión a causa del pecado de sus padres, ¿verdad? Vemos cómo fue en aumento. Pero hay algo que quiero que con lo que te quedes, ¿verdad? Las malas decisiones que tomes van a afectar no solamente tu vida, van a afectar a tus generaciones. Y vean que no solamente, ¿verdad? Son los hijos, los nietos, también los bisnietos. Acuérdense de que la maldición llega hasta la 4ª, ¿verdad? Generación, 3ª y 4ª generación. Entonces aquí vemos, ¿verdad? Que una mala decisión puede cambiar completamente toda tu vida, todas tus generaciones, ¿sí? Y entonces aquí nos enseña el Señor que alejados de su presencia, siempre vamos a tomar malas decisiones. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Estar pegados a Cristo, estar pegados a su presencia. Yo no puedo salirme de su presencia porque yo sé que si yo me salgo, el enemigo, la maldad, las iniquidades van a venir a terminar con mis generaciones. Tenemos que levantarnos. Pero me pueden decir, pero es que yo ya cometí errores, yo ya tomé malas decisiones, ya eché a perder, ¿verdad? Ya ahí le aumenté a las iniquidades. El Señor dice, ¿verdad?, que vayamos hasta el trono de su gracia. Ellos pudieron haber alcanzado misericordia, pero ellos decidieron apartarse del Señor, apartarse de la presencia. Ellos corrieron en contra del Señor. Ellos no se acercaron a pedir y a clamar la misericordia, pero tú sí tienes la oportunidad para correr al trono de su gracia. Estamos a tiempo
de que tú puedas correr, levantarte, ¿verdad? Y decirle, Señor, ya cometí estos errores, ya me equivoqué, ya, ¿verdad? Sembré iniquidad sobre la vida de mis bisnietos, ¿verdad? De mis nietos. Señor, ¿qué hago? Corre a su presencia. Corre, ¿verdad? Arrepiéntete de ese pecado, arrepiéntete, ¿verdad? Pide perdón. Las iniquidades sí, ¿verdad? Van a venir a acecharnos, pero si tú estás pegado a Cristo, tienes la fuerza. El Señor te levanta, Él es el que te defiende, pero no te quedes corriendo, ¿verdad? No corras, no te ocultes, ¿verdad? Sé consciente de que si te equivocaste, sé responsable y pídele al Señor, ¿verdad? Pídele al Señor perdón, pídele al Señor su misericordia, apártate del pecado. Es de lo único que nos tenemos que apartar, del pecado, no del Señor. Así que no permitamos que esto venga y nos destruya. Si ya cometiste ese error, ve hasta el trono de su gracia. No seamos, ¿verdad?, como esta generación que se levantó en contra del Señor y que fue terrible y que realmente, ¿verdad?, se sintió orgullosa de sus iniquidades. No te sientas orgulloso de tus iniquidades, porque es vergüenza, ¿verdad? Así que hoy tienes la oportunidad de correr hasta el Señor, de encontrar su gracia, de encontrar su perdón y de que tenga misericordia de tus generaciones. Porque si tú pones el ejemplo, si tú te levantas como padre, como madre, te levantas como ejemplo, tus hijos van a ver cómo su padre, cómo su mamá, ¿verdad?, están peleando en contra de esa iniquidad que no la quieren. Y ellos van a decir, bueno, si mis padres están luchando y viene eso a acecharme a mí, yo tampoco lo voy a querer. Tus hijos van a seguir ese ejemplo de ser guerreros, de estar peleando en contra de eso, ¿verdad? Porque no lo van a querer en su vida, porque te van a ver a ti, ¿verdad?, con ese ejemplo buscando al Señor, que a lo mejor sí, ¿verdad?, te llegas a tropezar, que a lo mejor te llegas a equivocar, pero pueden ver a un padre, a una madre, ¿verdad?, que se levantan de ese error y que buscan la presencia del Señor y que son humildes, ¿verdad?, de todo corazón y que van con ese corazón quebrantado y pueden ver a sus padres, ¿verdad?, ahí entregando su vida al Señor, siendo fieles al Señor. Y eso es lo que ellos van a aprender, ¿verdad?, a pelear en contra de esas iniquidades, en contra de eso, de ese pecado que nos asedia, ¿verdad?, que nos está ahí, como dice el enemigo, que anda como león rugiente, pero el Señor es el que nos guarda, el Señor es el que nos protege, ¿verdad? Cuando corremos a Él, porque Él es más fuerte, ¿verdad? Él nos defiende, nosotros corremos detrás de Él y Él, ¿verdad?, nos va a levantar, nos va a proteger. Así que no huyas del Señor, mejor corre detrás de Él, ¿verdad?, a esconderte bajo sus alas, escóndete en Él, porque en Él hay gracia, hay perdón, hay renovación, ¿verdad?, y hay bendición para tus generaciones. No solamente pienses en ti, piensa en tus generaciones. ¿Quieres que tus generaciones perezcan? Porque aquí dice, ¿verdad?, que esta generación pereció en el juicio del diluvio. ¿Qué va a pasar con tus generaciones? ¿Van a perecer en el día del gran juicio? Vamos a tener un gran día, el Señor va a venir pronto. ¿Vas a querer que tus generaciones perezcan? Así que decide tú cómo quieres estar tú. Y eso es lo que va a contar muchísimo, ¿verdad? Eso es lo que el Señor va a obrar en ti, en tu familia, ¿verdad?, en tus generaciones, con tu ejemplo, ¿verdad? Pero necesitan verte a ti apasionado, no huyendo no huyendo, ¿verdad?, del Señor, no huyendo de su presencia. Te van a ver corriendo hacia su presencia. Así que pues lo vamos a dejar aquí, ¿verdad? Y vamos a dar gracias al Señor por esta palabra. Vamos a orar. Y siempre la palabra del Señor llega a tiempo, ¿verdad? Así que hay que atender su voz, hay que atender a su llamado. Así que pues vamos a orar.
Padre, gracias te damos porque tú eres bueno, tú eres fiel. Bendecimos, Señor, tu nombre, bendecimos tu palabra, porque siempre tu palabra nos trae vida, Señor, nos trae advertencia, nos trae también esperanza, mi Dios, que podemos encontrar en ti esa salvación, podemos encontrar en ti, Señor, renovación. Creemos que tenemos un Dios perdonador, un Dios, Padre, que si nuestro corazón se arrepiente, tú nos cubres, ¿verdad? Con ese amor, con tu luz. Gracias, Señor, porque tenemos ese gran amor que nos llena. Tenemos ese gran amor que nos protege, que podemos estar seguros en Él, Señor. Gracias por tu bendición y, Padre, te pido que tú hables a cada corazón, que una palabra, Señor, que haya caído en ese corazón, Señor, que tú lo levantes, Padre, que tú obres tu vida, Señor, en esos corazones, Padre. Levántalos, afírmalos y que seas tú motivándolos y moviéndolos a hacer tu obra, Señor. Gracias, Padre, te damos porque sabemos que tú eres el que nos enseña, porque sabemos que tu Espíritu nos guía a toda verdad, Señor, y eres tú el que nos da las armas, Señor, para levantarnos valientes y seguir corriendo a buscar tu presencia, Señor. Te damos a ti las gracias, te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Pues gracias a Dios, ¿verdad?, por este tiempo. Varones, se me olvidó decirles, este sábado, viernes a las 7. Es presencial, creo. Ahí el pastor va a mandar este mensajito, pero creo que sí es presencial este viernes. Así que, varones, vénganse, ¿verdad? No se lo pierdan. Así que, pues, vamos a darle gracias a Dios y nos vemos para la próxima. Saludos. Bye.